las 7 de la mañana tenemos a nuestro amigo y compañero del otro lado ya. Hoy lo hicimos madrugar un poco más. Darío Becchetti, ¿cómo estás? Muy buenos días, María Clara. Muy buenos días, María Agustina. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. María Agustina no como, pero ninguno de mis nombres va a ser Sofía. No, mezclé mal, perdón. Mezcló mal, Ya mezcló mal. estoy viejo y acá Yo no ya tengo empieza a decir. problema con mis segundos nombres y terceros nombres, pero uno que sea Sofía. No, lo que pasa es que, ¿sabés qué? Estoy dando cuenta ahora. El problema es que caídas son todas María algo. Entonces, Claro, de Agustina, por Sofía Agustina, mezclé, claro, claro. sí, 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 Ahí sí, sí, está. sí, sí. Mezclé todo. Ahí Bueno, está, ahí está. muy buenos días, María Clara. Muy buenos días, Sofía Agustina. Buenos días, María Nicolás. Gracias. Bueno, una mañana que me sorprendió por lo pesada, una mañana que me sorprendió porque está un poquito más elevada en materia de temperatura de lo que yo creía. Sin embargo, estás con Pero Sí, buzo. un buzo grueso Claro, tenés. bastante duro el buzo. sí, sí, es que una cosa no quita la otra, que hay que estar prevenido más allá de todo. Bien. Pero bueno, creo que exageré un poquito. Dicho esto, una mañana donde también vamos a repasar una noticia que nos deja más preguntas que certezas. A ver. Como siempre, ¿Bien? Beque, igual. Sí, sí, pero esta particularmente, esta es para repasar y concluir más preguntas que certezas. Pero bueno, vamos entonces por el titular. El titular es: Google está haciendo una tanda de despidos, una serie de despidos a trabajadores y trabajadoras que plantearon cuestionamientos, que plantearon que participaron de protestas contra el proyecto Nimbus. Ujú. El proyecto Nimbus consiste en un acuerdo que en 2021 firmaron Google y Amazon, dos de las gigantes tecnológicas que hay en el mundo, para trabajar con el gobierno de Israel. Y acá es donde la cosa se pone un poco peluda. ¿Por qué? El proyecto Nimbus no se sabe exactamente en qué consiste. Tenemos algunas ideas, los trabajadores tienen una serie de puntos que denuncian, pero no hay claridad porque es un proyecto ahí un poquito opaco en sus contenidos. Ujú. Lo que plantea Google es que es un proyecto para proporcionar servicios de inteligencia artificial y de nube para usos gubernamentales del gobierno de Israel. Lo que denuncian los trabajadores es que en realidad el proyecto Nimbus también tiene una fase militar y que va a ser utilizado también con fines militares, como se utiliza ya la inteligencia artificial en unos cuantos ejércitos del mundo. Por lo tanto, no está mal pensar que efectivamente pueda tener un uso militar tal cual como denuncian sus trabajadores. Cuando se anuncia este acuerdo en 2021, inmediatamente hay una especie de editorial, una especie de, ¿cómo decir?, una especie de manifiesto que hacen tanto trabajadores de Google como trabajadores de Amazon, donde plantean un cuestionamiento muy fuerte a este proyecto y denuncian su uso militar. Es un contrato de 1.200 millones de dólares con el gobierno de Ujú. Israel que, dicho así, para personas como nosotros, suena que es muchísimo dinero y que es una de esas cifras a las que vos no te podés negar, pero cuando empezás a revisar la escala que tiene Google en materia de negocios, te das cuenta que en realidad no es mucha plata, no es una cifra que sea realmente muy tentadora para una empresa como Google, lo que puede sugerir también que hay una decisión política por parte de la empresa de involucrarse con este tipo de proyectos. Acá también hay que marcar cómo difieren los caminos de lo que sucede del 2021 hasta hoy. En ese momento, cuando se firma, aparece este manifiesto donde participan trabajadores de Google y trabajadores de Amazon. A partir de ahí no pasa más nada, el proyecto sigue avanzando de forma subterránea y vuelve a la discusión hace 2 semanas cuando ya entrado en vigencia y con un trabajo un poco más vigoroso, arrancan las protestas, pero solamente en Google, no en Amazon. Los trabajadores de Amazon no volvieron a expedirse al respecto y esto muy probablemente tenga que ver con la política antisindical que tienen Claro. las grandes empresas, especialmente las tecnológicas, especialmente Amazon. Ujú. Entonces acá se abre
la primera de las discusiones interesantes que surgen a partir de esta noticia y la primera también de las preguntas que van a empezar a aparecer a partir de esta noticia. Hay una protesta fuerte en Google y uno dirá, bueno, ¿cómo será la protesta fuerte? Bueno, la protesta fuerte fue una sentada de esas que uno hacía en la cara de Darío secundaria. dice todo. Claro, una cosa realmente bastante peculiar, pero bueno, Google se lo tomó como una protesta realmente muy ruda y hubo 2 tandas de despidos importantes, 2 tandas de alrededor de 25, 28 despidos en Google, por lo cual en las últimas semanas estamos en arriba de 50 despidos. Hay una particularidad, por ejemplo, que es que varios trabajadores tomaron la precaución de participar de la sentada, pero con barbijo, anteojos oscuros, gorra, digamos, distintas formas de tratar de que la cara no sea tan fácilmente identificable. Los identificaron igual y los echaron igual. Un dato ahí también Sí. hablando de los usos de la tecnología, de la Ujú, inteligencia sí, sí, sí. artificial, del reconocimiento facial. Bueno, los identificaron a todos y los echaron a todos. Hay un mensaje ahí muy claro por parte de Google. Pero lo interesante es que más allá de las medidas que viene tomando Google contra las protestas, todavía las medidas de fuerza que vienen tomando los trabajadores y las trabajadoras no se detienen. Esto me parece que despierta una serie de preguntas varias al respecto, pensando este conflicto en cómo está sucediendo ahora y para adelante. La primera es, estamos viendo un grupo de trabajadores y trabajadoras que cuestiona la dirección de la empresa. Esto me parece que es un conflicto que tiene, no sé, 200, 300 años, pero que en las tecnológicas, en la escala que han adquirido las tecnológicas, me parece que adquiere otra envergadura. Ahí me parece un matiz importante ahí para hacer. El segundo, Israel es hoy por hoy un gobierno autoritario, es un gobierno donde se persigue a la prensa, donde se presiona a la justicia, donde la oposición tiene sus atribuciones políticas recortadas, es un gobierno con una fachada democrática, pero cuando empezás a ver un poquito es un gobierno realmente autoritario. Sí. Además de ser un gobierno autoritario, está llevando adelante un genocidio militar en Gaza, que es el corazón del cuestionamiento que hacen los trabajadores, que están diciendo no más tecnología para el apartheid, que es lo que acusan que está llevando adelante el gobierno de Israel en Gaza. ¿Podremos ver este tipo de cuestionamientos en contratos, en trabajos con otros países con características similares? Porque, digo, si nos ponemos a pensar, si miramos el tablero, si miramos el mapa geopolítico, no es el único país Israel con un gobierno autoritario que está ahí maquillado de democrático. Entonces, estas grandes empresas, que son actores geopolíticos, que intervienen absolutamente en muchos lugares del mundo, ¿no estaría bien también extender esta idea de, digamos, poder cuestionar, poder intervenir sobre la dirección que toman las empresas, y con qué gobiernos trabajan, y de qué modo, y para hacer qué, y para que la tecnología vaya aplicada a qué? Otra más, ¿qué pasa con los sindicatos en Estados Unidos? Recordemos, Estados Unidos se caracteriza por una política anti-sindicatos, hace ya muchísimos años, por supuesto, pero con un par de hitos interesantes para observar. Me parece quizás uno de los más importantes que dejó la última administración demócrata, la de Joe Biden, fue la imagen del presidente, del mismísimo Joe Biden, yendo a participar de una protesta de un sindicato de trabajadores automotor, si mi memoria no me falla, y que estaban haciendo ahí como una especie de, ¿vieron esa protesta bien norteamericana de dar vueltas en círculos en la puerta con unos cartelitos? Toda esa imagen que a nosotros nos parece muy tierna, muy simpática, pero bueno, ya es lucha sindical. Bueno, Biden participó en uno de esos conflictos y fue y dio la vuelta con el cartelito y bueno, toda esta situación. ¿Podremos ver una imagen de desarrollo así en las grandes tecnológicas con las características que tienen las tecnológicas, que es un trabajo en general muy individual, con personas más acostumbradas a vincularse con computadoras que con otras personas, que por ahí les cuesta un poquito más por las características del trabajo, de la formación, bueno, por todo lo que tiene que ver con esa dinámica laboral, les cuesta más pensarse y vincularse con el colectivo? Bueno,
la última pregunta me parece que es el rol que tiene cada vez más el sector tecnológico, las grandes tecnológicas, en las discusiones de la geopolítica internacional y cómo se cruzan cada vez más con lo que sucede a nivel político, cómo ese trabajo, que en principio nos imaginaría más técnico, se cruza cada vez más con la situación geopolítica a nivel mundial. Para cerrar, un ejemplo muy cortito, el CEO de Google es Sundar Pichai, es indio él, en un contexto donde India viene con una escalada de tensión que incluyó escenarios bélicos, ahora está un poco más tranquilo, pero bueno, incluyó realmente un momento tenso con Pakistán. La cantidad de CEOs indios que hay en tecnológicas en todo el mundo incide de alguna manera en este conflicto, va a incidir de alguna manera en este conflicto. Y es una pregunta que creo que vale cada vez más en la medida que es cada vez más indisimulable el rol que tienen estas empresas como actores en la lucha por el poder, por la acumulación, por el acceso a fuentes de riqueza, por, digamos, todo lo que se pone en juego cuando se mira el tablero de la geopolítica a nivel mundial. Pero, Beketi, hoy por hoy no hay ninguna normativa de ningún tipo que regule estas cosas. O sea, hoy estamos sin ninguna intervención, si se quiere, en estas vías de dirección que toman las empresas tecnológicas con respecto, por ejemplo, a la intervención militar, a la geopolítica, hasta las guerras, ¿no? Hoy no hay nada de eso. Lo más parecido que hay es la posibilidad de ir adquiriendo acciones de la empresa y que eso te permita tener algún tipo de voto en algún directorio, pero no, absolutamente nada. Lo mismo con los sindicatos. Para tirar un poquito de optimismo, hay una experiencia interesante que está pasando acá en Argentina con un sindicato de trabajadores, de desarrolladores, de diseñadores web, digamos, de trabajadores informáticos, muy interesante, que arrancó en Tandil, que hoy por hoy es como una especie de nuestro Silicon Valley argentino, y desde ahí se está expandiendo y es una experiencia realmente muy interesante de la que en algún momento vamos a hablar, pero a nivel global realmente es un sector complejo lo que tiene que ver con la formación sindical y con poder aspirar a estas cosas, ¿no? A intervenir en la dirección de las empresas. Bueno, nos quedan las 1000 preguntas entonces, para desarrollar en las próximas columnas. Beke, gracias. ¿Queda algo por ahí? Seguramente va a ser un tema del que vamos a seguir hablando durante el año, porque esto naturalmente no se soluciona ahora. Así que sí, seguramente tendremos un par de preguntas más para hacer durante el año. Les mando un gran abrazo, Miguel. Un saludo grande. Adiós. Darío Becchetti, nuestro columnista de comunicación y rosca, como todos los miércoles.